sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor... Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras voy a orar». Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y decía: «Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil». De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice: «Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega». Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues buenas noches o buenos días, querida familia, dependiendo de cuándo estéis viendo estas pautas. Seguimos en este retiro de Pascua, agarrados al Señor en su pasión, muerte y resurrección. Bueno, a todo esto soy Lola, de la familia Bergondey de Badajoz. Mira, hoy me paraba en la oración del huerto, ¿no? En la oración en Getsemaní. Un pasaje que nos debe llevar más bien a la adoración que al análisis, que a la reflexión. Porque estamos, Señor, ante tu pasión particular, mucho más dolorosa si cabe que la física, porque es el encuentro con el silencio del Padre, con la incomprensión de tus discípulos,
con la terrible realidad de asumir todos los pecados nuestros por puro amor. Resulta difícil contemplar y entender cómo todo un Dios tiene que pasar por esto. Tú, Señor, sufriste amargamente en esos momentos de oración, por el miedo a lo que ha de venir. Y cuánto nos suenan esas palabras, ¿verdad? El miedo a lo que ha de venir. Es un verdadero pánico interior lo que nos invade, que incluso puede ser que el peligro no sea real, pero nosotros lo sentimos como si lo fuera. Pues esta pandemia, ¿no? Una enfermedad, una situación laboral incierta, el miedo a lo que va a pasar nos paraliza, nos derrumba. Y no son pocas veces que al final, pues no sucede lo que temíamos, pero fijaros, hemos sufrido lo mismo que si lo pasáramos. Cuánto más Jesús que sí sabía a lo que se enfrentaba. Señor, te vemos aquí librando la batalla definitiva contra el pecado, como en dos actos, en Getsemaní y en el Gólgota. Getsemaní, un lugar donde tú ibas frecuentemente a orar, Señor. Ya nos lo dice San Juan en aquel pasaje de la mujer adúltera en Juan 8:1. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Ya te era conocido y seguro que en él habrías tenido magníficos tiempos de orar con tu Padre. Pero esta noche era bien distinta. Ahora se iba a convertir en el escenario de tu terrible agonía antes de ir a la cruz. Una decisión que tomaste allí, venciendo de nuevo la tentación tal como hicieras en el desierto. Porque las grandes decisiones solo las podemos tomar en unión íntima con Dios, en una oración sincera, profunda con el Padre. En esto, Señor, qué diferentes somos de ti. Cuando pasamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos que necesitamos un respiro, que necesitamos relajarnos. Entonces buscamos diversión, placer, para ocultar un problema como quien tapa el sol con un dedo. Y tu palabra, Señor, ya nos lo dice en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O también como les dice ahora en este pasaje a los apóstoles, velad y orad para no caer en tentación. Es curioso, Señor, como que todo por lo que el hombre pasa, lo has pasado tú, Señor. La tentación que llega a ti en esos momentos como un camino que resulta más agradable a tu humanidad, que es la de seguir un mesianismo de gloria sin pasar por la cruz. Por eso le pides al Padre que te aparte ese cáliz de dolor, porque tu carne es sensible al dolor. La tentación te hace mella, Jesús, y por eso tus palabras, mi alma está triste hasta la muerte. Que no fue una tentación exterior, sin sentir, no. Mira, en eso el evangelista Lucas, como médico que era, es mucho más expresivo cuando lo narra en su evangelio y nos dice que sudó gotas de sangre. ¿Cómo no sería tu dolor? Algunos teólogos dicen que la humanidad de Jesús se queda sola en ese momento. ¿Cómo un Dios puede sufrir de ese modo? Yo veía que observar tu pasión nos lleva a un nuevo entendimiento del sufrimiento. Hay una frase muy bonita de San Juan Pablo II que dice: Dios escucha el dolor y su respuesta es una persona, su Hijo Jesucristo. Porque tú, Señor, no reflexionaste sobre el sufrimiento, sino que lo viviste en primera persona. Y le diste un sentido, porque el auténtico sufrimiento yo creo que es la falta de sentido, la ceguera. Tú, Señor, te conviertes en maestro porque vives en ti mismo
todo aquello que proclamaste a tus discípulos. Y lo hiciste por puro amor. Cuanto más concentrados estemos en el sufrimiento que nos ocurre, tanto más nos hundiremos en él. Necesitamos elevar la mirada a Jesús, a ti, Señor. Y esa fue la gracia que Dios me dio durante mi enfermedad, por una depresión que pasé. Y bueno, y aparte de la enfermedad mía que tengo, ¿no?, de fibromialgia. Y fijaros que durante la depresión yo me decía, madre mía, es de las peores enfermedades, porque no solamente el dolor físico, sino es el dolor del alma. El alma te duele. Sucumbes a una oscuridad, no encuentras sentido a nada. La ceguera de todo lo bueno que tienes a tu alrededor, no eres capaz de percibirlo. Pero todo eso puedes ir afrontándolo en la medida en que pones tus ojos en Jesús. Cuando eres capaz de unirte a esta escena de Getsemaní y a la cruz. Ver cómo Jesús pasa contigo esas horas de amargo dolor, te acompaña, está junto a ti, lo sientes. Porque no podemos eludir el sufrimiento. Tarde o temprano nos alcanza. Pero sí existe en nosotros un ámbito interior de silencio en el que vive Dios y donde nadie puede lastimarnos. Dice un autor que allí donde Dios está en ti, el sufrimiento no puede dañarte. La consecuencia inmediata es que aceptas y abrazas tu cruz. Ningún sufrimiento es inútil. En nosotros está el hacerlo transformador. El sufrimiento puede tener ese sentido salvador para quien lo sufre y para los que nos rodean también. Decía San Agustín una frase que a mí me gusta mucho y que además siempre me la repito, ¿no? Dios, siendo supremamente bueno, no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras, si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. Velad y orad, nos dice el Señor en este pasaje. Tú, Señor, en esos momentos cruciales tomaste contigo a tus 3 discípulos, a los más cercanos, los que te habían acompañado también en la transfiguración, a Pedro, a Juan, a Santiago. No quisiste pasar este trance solo. Y yo me pregunto, ¿por qué quisiste que los apóstoles te vieran en ese estado? Claro, porque Señor, tu oración en el huerto fue también una enseñanza. Porque sólo si te veían serían capaces de entender a la luz de la resurrección todo el bien que hiciste por nosotros y sigues haciendo hoy, aún en cada Eucaristía. Porque tu confianza y obediencia al Padre es nuestra salvación. Porque bien sabías que cada uno de nosotros tendríamos esos momentos de Getsemaní, esos momentos de sufrimiento, de sentirnos solos, de no escuchar a Dios que parece que ha desaparecido de nuestra vida. Fue una enseñanza, Jesús. ¿Y qué enseñanza? Tus discípulos no te entendían, no entendían nada. Sin embargo, quisiste que fueran testigos de tu inmenso sufrimiento, de tu inmenso amor para con nosotros. ¿Y cuántas veces nos pasa que también nosotros nos sentimos incomprendidos en nuestro dolor? Nos sentimos incomprendidos en situaciones de la vida y le echamos la culpa al otro porque hay que ver, no sabe consolarme, hay que ver, no me presta atención. En definitiva, porque el otro también se queda dormido. Y qué bueno entonces pedirte, Señor, que nos hagas tener esos ojos de misericordia para no acusar, para ver que el otro no es que tenga mala intención, sino que simplemente no se entera, como le pasó a los apóstoles.
no se enteran y no saben llegar a más. Y eso pasa en muchas ocasiones. Entonces, danos, Señor, esos ojos tuyos de misericordia. Danos, Señor, esos ojos tuyos de aceptar al otro como es. Velad y orad. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces te fallamos en el acompañarte en la oración, Señor? En el velar por toda la humanidad. Te he elegido a ti para acompañarme en este momento, nos dices a cada uno de nosotros. Juntos para que el mundo crea. Ese es nuestro lema, ¿verdad? Y ese es un lema que yo oigo en los labios de Jesús. Juntos con Jesús, para poder alimentarnos de su palabra, para poder hacer misión. No se puede hacer misión si no hay oración. Te he elegido para consolarme, para ayudarme. ¿Y qué haces tú? Nos dice Jesús. Pues mira, Señor, yo a veces me quedo dormida como los apóstoles, pero frita, vamos. Me canso de orar siempre lo mismo. Me canso de no tener una respuesta ya de forma clara. Quiero que te manifiestes como yo quiero. Que el valor de mi oración depende de lo que yo siento y no de ti. De solo permanecer velando contigo. Qué egoístas somos a veces en nuestra oración, ¿verdad? Y en otras ocasiones, Señor, pues no te acompaño, no solo por el sueño, sino porque pongo los ojos en otro sitio que a la primera pues como que me atraen más. Me distraigo voluntariamente y claro, ¿qué pasa después? Que te abandono. Pues fallar en la oración es fallar en el seguimiento a Cristo. No se puede seguir a Jesús sin ser alma de oración. Velad y orad. Hagámoslo hoy con toda intensidad. El Catecismo de la Iglesia Católica define muy bien la oración como un combate. Y dice así textualmente: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo, un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra ese sueño del que hablábamos de los apóstoles, ¿verdad? Y contra las astucias del tentador que hace todo lo posible por separar la unión del hombre con su Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Claro, el combate espiritual de la vida del cristiano es inseparable del combate de la oración. Porque, Señor, lo importante de Getsemaní fue que no entraste a dialogar con la tentación, que no dejaste en ningún momento de orar con el Padre y de confiarte a Él. Y si los apóstoles no fueron capaces de acompañarte, fue porque no te acompañaron antes en la oración. Ese es el misterio de la oración. ¿Cuánto tenemos que aprender de ti, Jesús? Nosotros, que algunas veces solamente acudimos a la oración cuando tenemos que pedirte algo, y encima nos contrariamos cuando no nos lo das. O nos preguntamos, ¿dónde estás? ¿Cuándo me daré cuenta, Señor, que la respuesta a la oración no es sino la transformación de mi corazón para hacer tu voluntad? Esa es la respuesta a la oración, la transformación de mi corazón para hacer tu voluntad. ¿Cuándo entenderé que en los momentos más bajos de tristeza, de angustia, cuando tengo el alma inquieta o agitada o seca como un palo, como una mojama, como decimos por aquí, por el sur, es cuando más necesito de la oración para serte fiel? Amar la voluntad de Dios como tú amaste la voluntad del Padre, Señor. Son esos momentos de Getsemaní en la oración, ¿verdad? De no ver nada, de parecer que Dios ha desaparecido de nuestras vidas por mucha oración que hagamos. Yo precisamente lo he experimentado muy de cerca en estos días, fijaros, preparando estas pautas. Madre mía,
Salvando la distancia, he pasado mi particular Getsemaní. Todo oscuridad, todo frío, el no experimentar nada que decir, el estar seca. Señor, yo le decía, ¿pero en qué me he metido? ¿En qué me has metido? ¿Cómo voy a poder preparar una pauta? Mira, tentada de tirar la toalla y decir, mira, que lo prepare otra persona porque yo con esto no puedo. Claro, lo dije bien. Yo con esto no puedo. Pero el Señor sí puede. Y las palabras de San Pablo se me venían a la memoria, ¿no? Mi gracia te basta. Confiar como lo hizo Jesús en las horas oscuras. Y lo experimenté eso como una angustia, pero sin embargo, ¿sabéis qué? Que yo sí tuve a los discípulos al lado mío, porque tuve a mi comunidad y conté con la ayuda de mi comunidad, a través de la cual me habló el Señor. Con humildad y confianza retomas el trabajo que el Señor te manda. Juntos para que el mundo crea. Estemos siempre junto con Cristo y con nuestros hermanos, para poder ser testigos en el mundo que todo el dolor se puede convertir en una fuente de salvación y también de liberación, porque no solo lo soportamos para nosotros mismos, sino también en lugar de los otros. La aceptación del sufrimiento es una contribución a los demás. Pensadlo bien. Como lo decía en palabras de San Pablo en Colosenses 1:24. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Pues que nuestra Madre nos ayude en este camino de unión con Dios y con nuestros hermanos, en ese sueño maravilloso que Jesús tiene para nosotros, juntos para que el mundo crea. Pues os deseo a todos un feliz rato de oración.